o la época o la era de los antibióticos tiene relativamente poco tiempo con nosotros, pues, o sea, como me imagino que lo han revisado o lo han visto durante la historia de la medicina, más o menos hasta el 45, que fue al final de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a utilizar los antibióticos, pues, pero desde mucho tiempo antes, casi 50 años antes, perdón, ya había algunos intentos o algunos esfuerzos, pues, con intención de tratar de eliminar las infecciones, porque como se pueden imaginar, para este punto de la historia de la humanidad, las infecciones constituían la principal causa de muerte, debido a que pues no había tratamientos y cualquier persona que adquiría una infección que era lo suficientemente grave, pues fallecía. Entonces, en 1904, Eldrick desarrolló un compuesto que le llamó la bala mágica, que tenía como finalidad eliminar la progresión de las infecciones. Logró tener algo de efectividad, en definitiva sí fue útil, sin embargo, pues era muy tóxico, entonces pues mataba a las bacterias, pero también mataba a las personas que lo consumían, pues entonces pues evidentemente cayó en desuso. Hasta en el 29, Fleming, si recuerdan, pues fue quien descubrió la penicilina. Él, al estar realizando un cultivo celular, un cultivo bacteriano en una caja de Petri, empezó a sembrar unos estafilococos y después encontró que esta cajita de Petri se le contaminó. Entonces se contaminó con un hongo que se conoce como penicillium, y vio que alrededor del lugar en donde estaba creciendo el penicillium no crecían los estafilococos, pues entonces ahí que se sintetizó la primera pues que se aisló pues la primera producción de un antibiótico, pero bueno, pasaron más o menos como 12 años en los que estuvieron haciendo observaciones y algunos experimentos, hasta que en el 45 pues empezaron a utilizar los antibióticos ya como tal. Entonces, debido a ello, pues el primer grupo de antibióticos del que vamos a platicar son las penicilinas. Las penicilinas son un antibiótico que en su compuesto o en su estructura tienen esto, que es un anillo betalactámico. Los anillos betalactámicos, como vamos a ver, son el principal como componente de las penicilinas, las cephalosporinas, de los macrólidos y algún otro grupo de fármacos de los cuales platicaremos en un momento. Entonces, como tal, pues son betalactámicos, pues, o sea, tienen ese anillo que les acabo de mencionar. El mecanismo de acción que tienen es de que dicho anillo betalactámico se va a unir con la transcriptidasa. La transcriptidasa es una enzima que hace que se sintetice o que se vaya dividiendo la pared celular. Entonces, tan pronto como el anillo betalactámico entra, pues va a llegar a inhibir la transcriptidasa y al final de cuentas, pues el paciente, la bacteria se va a destruir. Entonces son bactericidas. Para fines prácticos vamos a ver que hay antibióticos que son bactericidas y hay bacteriostáticos. Bactericida evidentemente elimina o mata la bacteria. Bactericida hace que no se continúe replicando y como tal, como si lo congelara. Entonces, este antibiótico, como algunos otros, para que pueda funcionar y para que sea completamente efectivo, necesita poder penetrar a la célula, que en el momento o en el transcurso de que está penetrando la célula, el anillo betalactámico se mantenga intacto y que después pueda unirse a la transcriptidasa. Cualquier situación que pase en este inter, pues puede hacer que el antibiótico no funcione. Por ejemplo, la entrada a la célula, las penicilinas no pueden ingresar en los gram negativos, porque los gram negativos tienen una pared externa con muchos lípidos, entonces no entran a la célula, por lo cual no son útiles para gram negativos. Las penicilinas, el anillo betalactámico tiene que estar intacto, entonces algunas bacterias que producen betalactamasas van a hacer que no pueda estar íntegra el anillo betalactámico, y pues evidentemente no llegaría a formar o a hacer o llevar a cabo su función. Y si no se pueden unir a la transpeptidasa, pues no va a tener ninguna efectividad. Entonces hay algunas bacterias como los Staphylococcus aureus resistentes a meticilina que tienen una mutación en esa transpeptidasa que no permite que se les unan los betalactámicos. Entonces hay muchos efectos de mecanismos de resistencia, como les acabo de explicar, pues los gram negativos, sus lípidos externos, las betalactamasas, que la betalactamasa, este es el ejemplo de una betalactamasa, pues es una enzima que llega y que desintegra completamente el anillo betalactámico. Pues, si desintegra el anillo betalactámico, evidentemente no puede llevar a cabo su función. Y pues bueno, lo que les había dicho, algunas alteraciones en la transpeptidasa como el Staphylococcus aureus y bombas de flujo. Las bombas de flujo son algo que, por ejemplo, este es el núcleo de la célula, aquí es la pared externa de la célula, por aquí están los ribosomas, todo lo demás que ya sabes, en una bacteria. Entonces el antibiótico tiene que ingresar a través de unos poros pequeños que se llaman porinas. Al ingresar a la célula, pues generalmente lo hace por algo que se llama difusión facilitada. Entonces las bombas de flujo lo que hacen es tan pronto como entra, lo sacan.
y si vuelve a entrar lo vuelven a sacar, si vuelve a entrar lo vuelven a sacar. Entonces esos son bombas de flujo, son mecanismos de resistencia que frecuentemente se presentan en gram negativos, que bueno, eso pues quizás es un tema más allá de lo que necesitamos revisar el día de hoy. Como tal, las penicilinas son los fármacos a los que hay mayor respuesta o mayor reportes de alergias, pues. En general es importante saber que las alergias cutáneas o las reacciones alérgicas cutáneas a penicilina no son una contraindicación absoluta de administrar la penicilina y que además hasta el 80% de las alergias reportadas a penicilina no es cierta, pues usualmente son hipersensibilidades pero no alergia. Entonces, el paciente que tenga alergia como tal pues tiene que tener o va a mostrar datos de anafilaxia, que esto es que como tal pueda tener espasmo, que pueda tener una anafilaxia como tal de una reacción incrementada de que se dematizan las mucosas, pues el choque anafiláctico también. Otro efecto secundario que se puede presentar es diarrea, el cual pues no se considera una alergia en definitiva, solamente es un efecto secundario que puede ser presentado a la administración de muchos antibióticos, la penicilina siendo uno de ellos. Entonces hay varios tipos de penicilina. Como vas a ver, la penicilina G es quizás la más antigua y a pesar de que ya tiene mucho tiempo de haber sido sintetizada, sigue siendo uno de los fármacos de primera línea en muchas enfermedades, por ejemplo, en infecciones de transmisión sexual como sífilis, en algunas faringoamigdalitis bacterianas también es el fármaco de primera línea. Otra penicilina que son las aminopenicilinas, que son iguales, nada más tienen agregada en su estructura un grupo amino que le confiere una integridad mayor y que sea un poquito más estrecho y pueda difundir bien a través de los gram negativos. Penicilinas que son resistentes a penicilinasa. Las penicilinasas son enzimas que se parecen un poco a las betalactamasas, solamente que son específicas para las penicilinas. Hay otras penicilinas que tienen efecto contra la pseudomona y pues bueno, las cefalosporinas que como tal son un tipo de penicilina que como vamos a ver es un poquito diferente que las penicilinas per se. Entonces la penicilina G es un fármaco que solamente hay administración parenteral, ya sea intramuscular o vía intravenosa, y la formulación oral es la penicilina B. Entonces la penicilina G tiene la característica distintiva pues que se administra en dosis únicas, usualmente es intramuscular, solamente pues sí, la verdad es que siempre es informar al paciente de que duele mucho, y en algunos lugares se considera como fármaco de primera línea para neumonías. Sin embargo, pues hay que revisar los patrones de resistencia del estreptococo neumonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro medio hay mucha resistencia todavía de estreptococo neumonía a penicilina, entonces no es la primera elección para tratar neumonía, pero para una faringoamigdalitis sí. Por ejemplo, para faringoamigdalitis es igual de efectivo dar una sola dosis de 1.2 millones de unidades de penicilina que un curso de 7 días con algún otro fármaco, como por ejemplo amoxicilina. La amoxicilina es una penicilina también que tiene, y la ampicilina, son una penicilina que tiene un grupo amino agregado a su estructura que hace que sea lo suficientemente hábil o que sea lo suficientemente estable para poder penetrar a través de las paredes altas en lípidos de los gram negativos. Entonces las aminopenicilinas, a diferencia de las penicilinas, sí tienen cobertura contra gram negativos. Entonces, hace mucho tiempo la ampicilina y la amoxicilina se consideraban fármacos de primera línea, por ejemplo, para infecciones de vías urinarias. Si recuerdan, las infecciones de vías urinarias hasta el 95% pueden ser por una Escherichia coli, que pues es un bacilo gram negativo. Entonces, el fármaco de elección para tratar eso, pues tiene que ser un fármaco que tenga cobertura contra gram negativos. Sin embargo, en nuestro medio, pues hay reportes de resistencia, por ejemplo, a Amoxi o Ampi, tan altos como el 60%, por lo cual ya no se considera como un tratamiento de primera línea. Y bueno, la ventaja que tiene la penicilina o las aminopenicilinas es que su administración es oral, entonces son de los fármacos que más se utilizan para tratar infecciones, por ejemplo, respiratorias altas. Las penicilinas resistentes a penicilinasas, por ejemplo, la meticilina, este es un fármaco que hace mucho tiempo se utilizaba para tratar algún tipo de infecciones, por ejemplo, en pulmón. Sin embargo, se encontró que como efecto secundario causa nefritis intersticial, entonces la meticilina ya no se usa, solamente en la actualidad se utiliza para ver si el Staphylococcus aureus es resistente, de ahí que se divida en Staphylococcus aureus que es resistente a meticilina y Staphylococcus aureus que es susceptible a meticilina o sensible a meticilina. Pero bueno, eso es solamente como para fines de pruebas en los laboratorios, ya como tratamiento no se utiliza. Si lo llegan a ver en algún punto va a ser como una aplicación en cutánea, como en la piel, o sea, algo local, pero en general ya no se utiliza. La oxacilina es un fármaco que se utiliza mucho en algunos otros lugares en el mundo. Aquí en México no está tan generalizado su uso. Es muy importante es que estas penicilinas no sirven para gram negativos y se usan mucho para la piel.
o para gram positivos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Pues porque los Staphylococcus aureus inherentemente producen penicilinas, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan esto. Hay algunas penicilinas que también se sintetizan que son anti-pseudomonas, las cuales tienen muchísima más efectividad para gram negativos. Una de las que se utiliza muchísimo en nuestro país es la piperacilina. Tiene la ventaja de que tiene buen espectro contra la pseudomona y pues se puede dar en combinación con un inhibidor de beta-lactamasas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Los inhibidores de beta-lactamasas que tenemos disponibles en nuestro país, por ejemplo, es el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Estos son inhibidores de beta-lactamasas, o sea, no son antibióticos. Lo único que hacen es, si vamos a ver el esquema que puse antes, llegarían a tapar que esto pasara. Pues, o sea, lo que hacen es de que inhiben la presencia de esta beta-lactamasa, pero en ausencia de un antibiótico, pues evidentemente no servirían de nada. Entonces, los inhibidores de beta-lactamasas tienen que ser combinados forzosamente con un beta-lactámico, como puede ser la amoxicilina, como puede ser la ticarcilina, como puede ser la ampicilina, como puede ser la piperacilina. Usualmente si das alguno de esos antibióticos pueden ser susceptibles o sucumbir a las beta-lactamasas. Si le das un inhibidor de beta-lactamasas, pues evidentemente con eso eliminas la probabilidad de que vaya a ser resistente la bacteria que estás tratando. Hablando solamente de resistencia por beta-lactamasas, como vamos a ver, hay un montón de mecanismos de resistencia más que no son solo las beta-lactamasas. Como tal, después vemos a las cefalosporinas. Las cefalosporinas en general se parecen mucho a las penicilinas, pero tiene la diferencia de que el anillo beta-lactámico es más pequeño, es más chiquito, es más compacto, es más resistente y que tiene un grupo R, su anillo beta-lactámico, que se puede modificar de manera genética, de ahí que haya tantas generaciones de cefalosporinas, hasta ahorita son 5 generaciones. Con respecto a las cefalosporinas, vamos a platicar primero de las de primera, segunda y tercera generación. Entonces, las cefalosporinas nos importa mucho si son si tienen espectro de actividad contra gram negativos. ¿Por qué? Porque los gram negativos, aquí ejemplificados de una manera excelente con Escherichia coli, van a ser agentes etiológicos de muchas infecciones gastrointestinales y genitourinarias. Entonces, siempre que nosotros tenemos un foco infeccioso que sea gastrointestinal o genitourinario, necesitamos cubrir Escherichia coli, debido a que el Escherichia coli pues, es uno de los agentes etiológicos causales más prevalentes. Les dije que la Escherichia coli es una enterobacteria, entonces su hábitat o el lugar en donde normalmente está es en el tracto gastrointestinal. Streptococcus pneumoniae, si recordamos, es uno de los patógenos más prevalentes, por ejemplo, en infecciones de vías respiratorias superiores y en infecciones de vías respiratorias bajas. Entonces es el agente etiológico de una neumonía, de una bronquitis, puede ser también una faringomigdalitis, de una otitis, de una mastoiditis, y también puede ser un agente etiológico de meningitis. Entonces el tratamiento que nosotros vayamos a recomendar nos interesa que tenga cobertura contra Streptococcus pneumoniae. Y Staphylococcus aureus es una bacteria que frecuentemente infecta piel, que puede infectar la sangre y que puede infectar algún dispositivo externo. Como por ejemplo una bacteria, una celulitis, una infección de la piel, una bacteriemia, o por ejemplo una infección asociada a un dispositivo externo como una infección de una prótesis, una osteomielitis y muchas de esas cosas. Entonces los antibióticos que recomendemos nos interesa que tengan espectro para todos estos. Las cefalosporinas de primera generación no sirven mucho para gram negativos, pero tienen buen espectro contra Streptococcus pneumoniae y contra Staphylococcus aureus. Entonces las cefalosporinas de primera generación son muy buenas para tratar infecciones en la piel y por este contexto son muy buenas para tratar infecciones en la sangre causadas por Staphylococcus aureus que sea sensible a meticilina. Importante saber eso. Las de segunda generación tienen espectro para regular, pues para gram negativos, gram positivos y para Streptococcus pneumoniae. Entonces son una excelente opción como monoterapia para infecciones en piel. Porque las infecciones en piel usualmente son polimicrobianas, por gram positivos y por gram negativos. Y las de tercera generación se utilizan muchísimo para tratar infecciones que puedan ser por Escherichia coli y para tratar infecciones respiratorias que puedan ser por una Streptococcus pneumoniae. Entonces, como vamos a ver, es uno de los fármacos de primera línea, por ejemplo, para tratar neumonías adquiridas en la comunidad, para tratar meningitis, para tratar infecciones de vías urinarias y demás, ¿no? Debido a la gran cobertura o el espectro tan importante que tienen para gram negativos y para Streptococcus pneumoniae. Entonces las de primera generación, algunos ejemplos es la cefalotina y la cefazolina. Ambos fármacos se utilizan muchísimo, como les dije, para infecciones de piel y para infecciones de sangre.
Las de segunda generación son una buena alternativa para tratar infecciones de piel de manera ambulatoria. Las de tercera generación, como ceftriaxona, pues como se imaginarán, es de los antibióticos que más se usan en todo el mundo, específicamente en las farmacias similares, que a veces se indican de manera indiscriminada. Y bueno, la cefalosporina de tercera generación, la única que tiene espectro contra la pseudomona, es la ceftazidima. Las cefalosporinas de cuarta generación tienen la característica de que también tienen espectro contra la pseudomona, y las de quinta generación, la diferencia es que tienen un espectro contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces las cefalosporinas de primera generación se usan mucho para gram positivos, o sea, se utilizan mucho cuando, por ejemplo, vas a operar a alguien, antes de que le vayas a abrir, pues además del aseo de la piel, pues también das un tratamiento por si llegara a inocularse alguna bacteria, pues se vaya a eliminar, y como son de la piel, casi siempre son gram positivos. Las de segunda generación, como les dije, tienen una cobertura para gram negativos y gram positivos, entonces se pueden usar para infecciones respiratorias o de piel. Las de tercera generación, pues les dije, para todas estas cosas, son fármacos que tienen muy buen espectro de ataque para las bacterias, pero bueno, como hemos visto, por ejemplo, en pielonefritis, les había comentado yo que las Escherichia coli en nuestro país, o de menos en las investigaciones más recientes, se ha demostrado que son resistentes a ceftriaxona o que tienen beta-lactamases de espectro extendido hasta en un 50%. Pues entonces, no siempre serían el fármaco de primera línea, pues, pero sería importante pues siempre considerarlos, que en teoría son de los fármacos que se utilizan para este tipo de infecciones. Cuarta generación, pues casi siempre es lo mismo que las de tercera, nada más que tienen cobertura para pseudomonas. La de cuarta generación es el cefepime, y las de quinta generación les dije que es para Staphylococcus aureus resistente a meticilina y se llama ceftarolina. Nada más hay una de quinta generación. Con respecto a los carbapenémicos, también son fármacos que se parecen a las cefalosporinas y a las penicilinas, porque tienen anillo beta-lactámico, solamente que los carbapenémicos inherentemente son resistentes a beta-lactamasas. Entonces, si lo viéramos en una escala de tratamiento, primero serían las penicilinas, después las cefalosporinas, y por encima de eso serían los carbapenémicos. Entonces son fármacos que tienen espectro de actividad, o que afectan a muchas bacterias, que tienen un espectro súper amplio. El primero de ellos fue el imipenem, que tiene la característica de que es muy pequeño, entonces puede entrar muy fácilmente a través de porinas a la célula. También actúa con la transpeptidasa, y tiene algunas cosas negativas. La más negativa quizás es de que se asocia a un riesgo incrementado de convulsiones, entonces en pacientes que tienen historia de epilepsia o de crisis convulsivas no se tiene que recomendar, y que necesita ser administrado con cilastatina para que no se desintegre en el riñón. Entonces siempre el imipenem que se comercializa, imipenem con cilastatina. El meropenem y el doripenem son exactamente iguales con respecto al espectro antimicrobiano que tienen que el imipenem, o sea, cubren gram positivos, cubren gram negativos y cubren también anaerobios. Entonces pueden ser un fármaco increíblemente útil para tratar un montón de infecciones, y la diferencia es de que no causan convulsiones. El ertapenem tiene un plus y tiene un defecto. El plus que tiene es que se puede administrar intramuscular, o sea, puede ser para tratamiento ambulatorio, y el contra que tiene es de que no cubre pseudomonas. Entonces, si el paciente, tú sospechas que tiene infección por pseudomonas, pues no tendrías que dar el TPNM. Pero, por ejemplo, si fuera el caso de que tienes una paciente con infección de vías urinarias complicada, que además tiene un cultivo positivo con E. coli, que sea productor de beta-lactamasa de espectro extendido, o sea, que sea resistente a ceftriaxona, pues una buena alternativa sería, por ejemplo, si es un paciente que que esté muy grave y que tenga ahí como riesgo de complicarse, pues dar un tratamiento ambulatorio con ertapenem. Con 3 dosis de ertapenem es igual de suficiente que dar 10 días de algún otro fármaco que quizás no pueda ser administrado oral. Entonces, digo, la desventaja que tiene ertapenem es de que pues también es un fármaco de alto costo. Aspironam es otro fármaco que se utiliza, que tiene un beta-lactámico, pero es selectivo para gram negativos. Desafortunadamente, aspironam no contamos con él en México, pero se utiliza muchísimo para tratar gram negativo resistente. Es importante saber que solamente es para gram negativos, entonces la gran mayoría que lo utilizamos, o la gran mayoría de las veces que lo utilizamos, necesitamos combinarlo con algo que tenga espectro contra gram positivos. Entonces, este es un resumen de todas las penicilinas. Igual, si gustan la presentación, se las paso al grupo para que la puedan consultar en el futuro si tienen alguna duda.
El siguiente grupo de antibióticos son los antirribosomales. Hay antibióticos antirribosomales anti-50S y anti-30S. Los anti-50S son clindamicina, cloranfenicol, linezolid y eritromicina o los macrólidos. Y los 30S son las tetraciclinas y tigenciclina o los aminoglucósidos. El inicial es el cloranfenicol. El cloranfenicol tiene un espectro de actividad súper amplio. Para fines prácticos, su actividad o su espectro antimicrobiano es exactamente igual que el de los macrólidos, que el de los carbapenémicos, o sea, que meropenem o que imipenem, pero tiene como que el rasgo o la mala característica de que produce aplasia medular. Esta aplasia medular que se llega a presentar es muy dependiente de la dosis. O sea, mientras más tiempo tengas un paciente con cloranfenicol, más factible es de que empieces a hacer que su médula deje de producir células. Puede llegar a generar incluso anemia aplásica, por lo cual ya no se utiliza en México. Con respecto a lugares en los que no tengan acceso a tantos recursos, pues sigue siendo un fármaco de primera elección y se utiliza en meningitis o en algún otro tipo de condiciones en donde exista alergia a las tetraciclinas. Con respecto a la presentación de esta aplasia medular, no es tan frecuente, sin embargo, pues ya debido a muchos casos que ocurrieron, pues se tiene proscrito su uso en México. La clindamicina es otro fármaco que también se inhibe a 50S. Su espectro antibiótico es solamente para gram positivos y para anaerobios, entonces es un tratamiento al cual recurren muchos médicos en infecciones cutáneas o en infecciones vaginales. Las infecciones vaginales es muy frecuente que sean por anaerobios y las cutáneas, pues además de tener gram positivos, pueden tener también anaerobios. Entonces, dentro de los efectos secundarios que suele tener o que se han reportado es la aparición de diarrea por el Clostridioides difficile. La descripción inicial fue por uso prolongado de clindamicina, entonces la colitis pseudomembranosa es el efecto pues ulterior de tener una diarrea por Clostridium difficile o Clostridioides difficile como ya se le conoce. Entonces, pues bueno, siempre es importante que cuando se prescriba estar pendiente de que no vaya a aparecer esta complicación que a pesar de que no es tan común, pues sí es muy grave para el paciente. Lo que ocurre pues es de que cuando se están eliminando los anaerobios del tracto intestinal del paciente, hace que proliferen algunas otras bacterias que normalmente están ahí, como el Clostridioides. Entonces, si ya no hay anaerobios que estén deteniendo o limitando su replicación, pues puede empezar a crecer o a aumentar en su producción de toxinas y pues generar la diarrea y al final esta colitis pseudomembranosa, que es como el efecto secundario más temido. El linezolid también es un fármaco que se une a 50S, es un fármaco cuyo uso es casi restringido dentro de los hospitales. Es increíblemente útil para tratar gram positivos, incluso resistentes. Así que es un fármaco de primera elección para Staphylococcus aureus resistencia a meticilina e incluso se puede utilizar para Mycobacterium tuberculosis que sea resistente a múltiples drogas. De hecho, es la piedra angular del tratamiento de pacientes que tengan tuberculosis resistente a fármacos. Dentro de sus contras, pues es de que es bien caro y que puede generar supresión de la médula ósea. Esta supresión de la médula ósea también es dependiente de tiempo. Usualmente tienen que pasar más de 15 días de tratamiento con linezolid para que se pueda presentar trombocitopenia o alguna otra citopenia. Y si se administra en conjunto con inhibidores de la recaptura selectiva de serotonina o inhibidores de la MAO, puede generar un síndrome serotoninérgico. El final de los 50S son los macrólidos. Estos fármacos son increíblemente útiles para tratar algunos patógenos gram positivos, muy pocos gram negativos y muchos atípicos. Si se acuerdan, la legionela, la clamidia y el micoplasma son los agentes etiológicos de la neumonía adquirida en la comunidad que se conoce como atípica. Entonces, si tuviéramos en el futuro un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad, se tendría que hacer una combinación empírica con ceftriaxona más algún macrólido, ya sea citromicina o claritromicina, y con eso tendríamos cobertura para con la ceftriaxona para el neumococo y con los macrólidos para todos estos atípicos. Entonces también se puede utilizar para el tratamiento de infecciones en piel y como les dije, pues es muy frecuente que pueda tener resistencia a algunas como claritromicina o acitromicina para estreptococo neumonía. Por eso nunca das monoterapia con algún macrólido para tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad, debido a que muy frecuentemente son por estreptococo neumonía. Se puede utilizar como en pacientes que tengan reacción adversa o intolerancia a la penicilina para tratar sífilis. Y pues en general siempre se utilizan en combinación cuando son infecciones de vías respiratorias altas o bajas. En general se consideran muy seguros estos antibióticos.
Con respecto a los efectos secundarios que pueden tener, pues es mucha irritación gastrointestinal, o sea, le puede dar incluso mucho meteorismo o dolor abdominal a los pacientes o incluso intolerancia gástrica. Y la eritromicina específicamente es un agente procinético, ayuda a incrementar el peristaltismo e incluso en algunos contextos se puede utilizar como agente nada más de la motilidad sin utilizarlo por su espectro antimicrobiano. El efecto secundario como más temido, afortunadamente menos frecuente, es que exista una prolongación del QT. Esto pasa también dependiente del tiempo y de la dosis. O sea, mientras más tiempo tengas con uso prolongado de macrólido, lo más probable es que te pueda generar la prolongación del QT. De los de 30S son las tetraciclinas, el ejemplo la doxiciclina. Algo que se tiene que saber de la doxiciclina es que se tiene que absorber o que se absorbe mejor con la comida y que también tiene espectro contra algunos gram positivos o contra algunos gram negativos. Por ejemplo, es muy frecuente que se utilice la doxiciclina para tratamiento de acné por su espectro contra el Propionibacterium acnes, pero es importante también informar al paciente que le puede generar algo que se llama dermatitis fototóxica. Eso quiere decir que si el paciente se expone a la luz solar, pues se puede pigmentar. Entonces es importante siempre informar eso al paciente. También dependiente de dosis y de tiempo puede tener toxicidad renal o hepática y es un fármaco de primera elección, por ejemplo, para tratamiento de brucela, de alguna riqueza. La riqueza, por ejemplo, puede tener un espectro de presentación bastante amplio, pero van a ver que siempre es la primera línea de tratamiento para brucela y para riqueza. La tigecyclina es un derivado de las tetraciclinas, pero pues este fármaco tienen que saber que solamente en la actualidad se utiliza dentro de los hospitales. Tiene un adecuado espectro contra gram negativos resistentes y contra gram positivos. Tiene de desventaja que no se concentra en orina. Tiene desventaja que tiene niveles muy bajos en sangre. Entonces, como se pueden imaginar, no se utiliza para infecciones de vías urinarias y no se utiliza para bacteremias. Usualmente, debido a esos niveles bajos que alcanza de concentración, no se usa en monoterapia. Solamente se utiliza como monoterapia en infecciones de la piel. Porque como les dije, las infecciones en la piel son usualmente polimicrobianas, tienes que tener cobertura para gram negativos y para gram positivos. Los aminoglucósidos son otro grupo farmacológico que pues medio fue satanizado en los 80s y 90s debido a que también genera mucha toxicidad. Ya la toxicidad renal es más frecuente en los adultos y la toxicidad ótica es más frecuente en los niños. Entonces, esta toxicidad es dependiente de dosis también. Si le das mucha dosis de este fármaco a los niños o a los adultos, les puedes generar esas toxicidades. De ahí que los esquemas o los regímenes actuales de aminoglucósidos tengan que ser muy cortos. En general, se utilizan también en conjunto con los betalactámicos. Su uso es muy adecuado en gram negativos. Tiene mucha o muy buena actividad contra pseudomonas. Y uno de los aminoglucósidos más viejos es la streptomicina, si se acuerdan. Bueno, no sé si les comenté, pues, pero la streptomicina fue el primer fármaco para tratar la tuberculosis. Entonces siguen siendo muy útiles para tratar tuberculosis, tanto streptomicina como amicacina. Y pues bueno, en general siempre es importante saber que los tratamientos con aminoglucósidos tienen que ser cortos debido a su probabilidad o al alto grado pues de toxicidad que pueden tener, el mismo que como digo o como reitero son dependientes de dosis. También es 30S, entonces, esto no lo dije, pero también es 30S. De algunos otros mecanismos de acción vamos a comentar las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas fueron el grupo de antibióticos desarrollado o que se creó al final, o sea, son el más reciente por decirlo de alguna manera, de ahí que se haya caído tanto en su abuso, o sea, fueron el último antibiótico que se inventó por ahí de los 90s, entonces en los 90s y 2000s se utilizó para prácticamente todo, porque pues tienen un espectro súper bueno, pues, o sea, cubren algunos gram positivos, como por ejemplo el streptococo neumonio, lo cual es importante, cubren muchos gram negativos y cubren anaerobios, entonces el tratamiento para muchas infecciones se utilizó como primera línea. Lo que debemos de saber es cuál es su mecanismo de acción. Inhiben la DNA girasa, o sea, rompen el DNA de la bacteria, por lo cual son bacteristáticos, hacen que no se siga replicando. Pero bueno, ya hay muchas mutaciones de la DNA girasa. Les había dicho, por ejemplo, que en Escherichia coli la resistencia a las quinolonas o ciprofloxacino es tan alta como el 60%, entonces pues evidentemente no sería uno de los fármacos de primera línea para tratamiento de infecciones urinarias. Y como también inhibe anaerobios, pues también se relaciona muchísimo con la presentación de colitis pseudomembranosa. Entonces, una diarrea por clostridios difícil, principal factor de riesgo, ingesta de antibióticos, y de los más frecuentes son
la clindamicina, y justo debajo y casi a la par las fluoroquinolonas como ciprofloxacino o levofloxacino. Tiene algunos efectos secundarios como tal, hacer algo de irritabilidad gastrointestinal. En los niños se supone que está proscrito debido a que puede osificar de manera temprana el cartílago de crecimiento de los niños y que pues queden con talla baja. El ciprofloxacino se asocia con tendinitis y ruptura del tendón, y en adultos mayores se relaciona mucho a alteraciones cognitivas o alteraciones, alucinaciones, perdón. En pacientes con enfermedad renal crónica no se recomienda dar ciprofloxacino porque se ha visto un incremento en la presentación o en la aparición de crisis convulsivas. Lo que sí es, o lo positivo con respecto al ciprofloxacino, es que se concentra súper bien en el riñón, o sea, en la orina la concentración es muy adecuada, se concentra muy bien en el hueso y en la próstata, entonces para la prostatitis crónica sigue siendo el tratamiento de primera línea. Para el tratamiento de osteomielitis, por ejemplo, sigue siendo un tratamiento muy adecuado. Y pues también se concentra muy bien en la circulación enteropática, entonces para una colangitis, para un piocolecisto sigue siendo un fármaco de adecuada elección, o que se penetra muy bien en esa región. Como les dije, pues cubre un montón de gram negativos intracelulares como Legionela, Brucella y Salmonella. Entonces, como se pueden imaginar, pues para una neumonía adquirida en la comunidad que queremos cubrir, excepto neumonía, y que queremos cubrir atípicos y que queremos cubrir algunos anaerobios, pues puede ser. Las dos opciones terapéuticas es dar ceftriaxona más un macrólido o dar monoterapia con levofloxacino. Y digo levofloxacino porque tenemos que elegir una quinolona que sea respiratoria, y las respiratorias son levofloxacino y moxifloxacino. Ciprofloxacino no penetra ni difunde bien en el pulmón, además de que no tiene espectro contra estreptococo neumonía. Entonces, nunca se debe utilizar ciprofloxacino para tratar una infección respiratoria. La vancomicina es otro fármaco que también, como tal, inhibe la síntesis de la pared bacteriana, pero en un paso antes que la transpeptidasa, pues es un paso antes del anillo betalactámico. Hace que no ocurra la transpeptidación, también lisa la pared de la bacteria, por lo cual también es un bactericida. Como tal, uno de los efectos secundarios que tiene más prevalentes es lo que se conocía antes como el síndrome del hombre rojo. Ya le cambiaron el nombre por cuestiones ahí de inclusión. Entonces, tiene una cobertura muy adecuada contra todos los gram positivos, o sea, se considera como el tratamiento de primera línea para los pacientes que tengan infecciones por gram positivo resistentes. Y bueno, si se administra de manera rápida, o sea, si su infusión es en menos de una hora, va a generar este síndrome en el cual hay mucha histamina, el paciente tiene un rash generalizado y mucho prurito. Esto evidentemente se puede eliminar o se puede limitar si la administración del fármaco es en más de una hora. Usualmente se utiliza en combinación con aminoglucósidos porque tienen muy buena sinergia, y como les sabían, los aminoglucósidos cubren gram negativos y estos cubren gram positivos. Entonces sirven muchísimo para el tratamiento. La vancomicina en la actualidad es un fármaco de primera línea para, por ejemplo, la diarrea por clostriditis difícil. Tiene que ser el tratamiento oral con vancomicina, a pesar de que en México no existe una formulación oral, pues ya se están haciendo algunas adecuaciones pues con algunas fórmulas para poderla administrar. Trimetopril sulfamethoxazol, para terminar, es un fármaco cuya efecto o mecanismo de acción es distinto. Lo que hace es de que inhibe la síntesis de los folatos, así que va a hacer que el DNA de la célula o de la bacteria deje de replicarse, de ahí que sea también bacteriostático. Tiene la ventaja de que es para gram positivos, para gram negativos, y además para algunos protozoarios, o sea, algunos parásitos, como vamos a ver. También se absorbe muy bien por la boca y se excreta por vía renal, entonces también se consideraba como un tratamiento adecuado para dar en infecciones genitourinarias. Sin embargo, pues bueno, la resistencia de E. coli para trimetopril sulfamethoxazol es tan alta como el 60%, entonces pues tampoco se considera un fármaco de primera línea. Con respecto a los efectos secundarios que puede causar, generalmente son gastrointestinales o puede presentar algo de reacción cutánea, pero esos efectos secundarios son muchísimo más frecuentes en pacientes que viven con VIH. Incluso en pacientes que viven con VIH les puede generar una depresión medular. Como les decía, pues no cubre anaerobios, pero sí cubre gram positivos, gram negativos y protozoarios, así que es muy adecuado para tratar estreptococo neumonía, Haemophilus influenza, algunas shigellas, algunas salmonelas. Escherichia coli, pues sí, pero como les digo, ya hay mucha resistencia emergiendo, pero es primera línea para tratamiento por Pneumocystis jirovecii, para Toxoplasma gondii y para Isospora.
Pneumocystis jirovecii es un agente causal muy frecuente de neumonías en pacientes inmunosuprimidos. El toxoplasma es un agente causal súper frecuente de encefalitis en pacientes inmunosuprimidos. Y la Isospora beri es un agente etiológico muy frecuente de diarreas crónicas en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, bueno, me imagino que en la clase que vieron de VIH vieron pues que en pacientes que viven con VIH es importante que tomen de manera crónica el trimethoprim como profilaxis primaria para no tener una emergencia de algunas de estas enfermedades. Bueno, entonces esos son lo que tengo que decir yo con respecto a los antibióticos. Como les digo, si les sirve, pues les paso la presentación para que la tengan ahí en su grupo. Y bueno, no sé si tengan alguna duda. El doctor dijo que bacteriostático era detener como la reproducción celular y bactericida matar. Bacteriostático es como tal, como si lo pusiera así en freeze a la bacteria, ya no se sigue replicando, y bactericida como tal mata a la bacteria. Y por ejemplo nos dijeron que el gel antibacterial era bacteriostático, cuando... ¿Sí es cierto? Pues lo que hace es de que como la bacteria ya no puede estar, como te digo, como replicándose debido a pues cosas mecánicas y al cambio del pH externo, pues sí deja de replicarse, pues, pero no se muere inmediatamente. Entonces por ejemplo si el patógeno lo tengo en las manos y me toco las mucosas o la boca o así, pues sí puede infectar. Si ya tienes el gel, no, porque pues como tal ya esa bacteria ya no se va a replicar, o sea, va a llegar a una mucosa tuya y se va a eliminar por puros mecanismos físicos. Ok, y tenía otra duda, nos había dicho que en hepatitis el interferón pegilado y esos ya no se están usando, por ejemplo el que nos dijo el sofosbuvir y el patasvir para la hepatitis C, ¿también se da para los otros hepatitis? No, para hepatitis C es tratamiento específico sofosbuvir, patasvir, pero por ejemplo para hepatitis B lo que se utilizan son antivirales de acción directa, específicamente antirretrovirales de tipo nucleócido como tenofovir o etravirina. Esos son los fármacos que se utilizan de primera línea para tratamiento de hepatitis B. De hecho, el algoritmo es así, pues vas y detectas si tiene hepatitis el antígeno de superficie, si lo tiene B, si tiene el antígeno B, si tiene antígeno B quiere decir que está replicando, y ya inmediatamente le empiezas tratamiento con los antivirales, específicamente antirretrovirales de tipo nucleócido. Ok, gracias. Y también quería saber si sabía usted, ya ve que a veces cuando aplican las vacunas piden cierto tiempo contra el COVID, cierto tiempo para abstenerse de tomar alcohol. Pues eso es como un mito, ¿no? O sea, en teoría pues nada más no tomes el primer día que te vacunes, por si tienes alguna reacción secundaria a la vacuna te des cuenta que es por la vacuna y no porque tomaste, pero así como tal que tengas que tener una abstención de 10 o 20 días de tomar, pues no. Ok, y mi última duda es si sabe algo de un fármaco que aprobó la FDA acerca del Alzheimer recientemente. No, la neta no sé. Ok, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces el día de mañana les digo que lo que tengo planeado es dar un taller de búsqueda de información. Este taller pues no es obligatorio, o sea, mañana tampoco voy a nombrar asistencia. Si quieren conectarse, pues la verdad creo que les puede servir, pero si quieren ponerse a estudiar, pues no pasa nada. Nada más si quiero preguntarles si tienen inconvenientes, si esa clase la doy un poco más temprano o antes de mi clase tienen ocupada la hora. Sí, doctor, tenemos de 11 a 12, de 12 a 1 y de 1 a 2. Y de 10 a 11. No tenemos de 10 a 11. Va, perfecto. Podría ser en esa hora. Sí, a esa hora lo puedo dar. Les voy a compartir entonces la liga aquí en el grupo y la clase de mañana ahí de búsqueda de información la voy a dar de 10 a 11 mañana.